Hola, ¿qué tal amigos de ISC con No School? Sean bienvenidos a otro tutorial de esta serie de videos para aprender Flask. Y en este video estaremos analizando cómo conectar una base de datos a nuestra aplicación de Flask. Y normalmente la gente tiene algunos problemas al conectar su base de datos con su aplicación, sobre todo a la hora de escribir la ruta. Entonces vamos a explicarlo de manera detallada para que no se confundan. También estaremos creando un esquema y pues finalmente aplicando ese esquema a nuestra base de datos para que se creen las tablas, y ya como último paso estaremos insertando y seleccionando algunos registros de esa base de datos. Bien, entonces vamos a comenzar. Aquí pueden ver lo que he hecho hasta el momento. Me pasé al directorio en el que siempre hemos estado trabajando, creé la carpeta database, copié el contenido de la última carpeta en la que estuvimos trabajando dentro de nuestra nueva carpeta que es database, y aquí pueden ver todo lo que existe. Pero para este tutorial solamente estaremos utilizando en nuestro archivo principal de Python, es decir, app.py. Entonces, con que tengan esto escrito es más que suficiente. De hecho, ni siquiera ocupan la ruta. Pero bueno, al menos necesitamos la estructura básica del programa y pues allí está. Bien, la manera en que se realiza la conexión a la base de datos y las operaciones es un tanto complicada, y sobre todo para quienes no trabajen tanto con MySQL. Entonces lo que haremos es instalar una librería. Quería mantener el curso sin instalarlas, pero bueno, creo que en este caso es más conveniente y nos facilita mucho el trabajo. Así que independientemente de si sepas MySQL o no, vas a poder seguir el tutorial sin ningún problema. Bien, entonces lo que voy a hacer es encender el entorno virtual, y aquí voy a instalar la librería Flask-SQL Alchemy, y listo, ya está instalada. Y ahora sí nos vamos a mover dentro de nuestro archivo principal. Bueno, aquí voy a ejecutar de una vez el servidor y aplicación, y en otra pestaña vamos a editar nuestro archivo. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es importar la librería que acabamos de instalar, es decir, Flask SQL Alchemy, y vamos a importar la clase SQL Alchemy. Bien, esto es más que suficiente para crear nuestra base de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a referir a ella mediante la variable db. La vamos a igualar a la clase SQL Alchemy. Como argumento le vamos a pasar este módulo, es decir, app. Bueno, más bien ya es nuestra aplicación, ¿no? Que es esta variable de app, nuestra aplicación de Flask. Bien, ahora vamos a crear aquí, vamos a configurar algunos parámetros de nuestra aplicación. El primero de ellos es la dirección de la base de datos. Entonces escribimos SQL Alchemy Database URI, y eso lo vamos a igualar a dbdir. Es una variable que aún no creamos, y es lo que vamos a hacer. Vamos a importar primero la librería OS, y hago esto por lo que les había mencionado al principio. Mucha gente se equivoca al escribir la ruta absoluta de su base de datos. Ustedes pueden tener en cualquier dirección de su computadora su base de datos, incluso puede estar en internet, en algún servidor externo. En este caso lo vamos a crear en nuestra computadora localmente, la base de datos. Entonces hay diferentes maneras de escribir esa ruta. Para los que estén en Windows, para los que estén en Linux, ya saben que en Windows se puede escribir las diagonales inversas o al derecho, en Linux nada más al derecho. Y bueno, teniendo en cuenta que este tutorial abarca a todo tipo de personas, ya sea en Windows, Linux o Mac OS, entonces vamos a crear una ruta que no puede fallar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear nuestra variable de dbdir, y aquí vamos a escribir primero que nada el conector. En este caso vamos a utilizar SQLite, entonces este es el conector. A esta cadena le vamos a concatenar otra que se va a formar a partir de la librería os.path.abspath. Abrimos paréntesis, escribimos os.getCW y otro par de paréntesis. Le concatenamos por último el nombre de la base de datos. Bien, lo que está haciendo esta instrucción, este pedazo de código, es tomar la dirección, la ruta absoluta del directorio de trabajo actual. Es decir, todo esto de aquí es equivalente
a todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier directorio en el que estén trabajando lo va a tomar, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún problema con eso. No se olviden del conector, son 3 diagonales nada más. Es la instrucción que va a tomar la ruta absoluta de su directorio de trabajo actual. Y por último una diagonal y database.db, que es así como se va a llamar nuestra base de datos. Bien, lo siguiente que haremos es indicarle que cuando nosotros ejecutemos nuestro módulo se cree esa base de datos. Para eso escribimos db.create-al y un par de paréntesis. Bien, SQL Alchemy identifica si la base de datos se ha creado antes o no, por lo tanto cada vez que ejecutemos nuestro módulo no habrá ningún problema, ya que sabrá que la base de datos ha sido creada y no la va a sobreescribir, así que no se preocupen por eso. Nada más se va a crear la primera vez que ejecutemos esto y aún no haya sido creada la base de datos. Solamente es cuando se va a ejecutar esta instrucción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar una configuración más a nuestra aplicación. Y esta es SQL Alchemy-track modifications. Este está esperando un booleano, por defecto viene en true, le vamos a pasar a false. Esto más que nada es una función que se va a descontinuar pronto, aún no lo hacen, pero nos sale un mensaje que tal vez pudiera ser un poco molesto, entonces lo ponemos en false de una vez. Bien, ahora vamos a crear nuestro esquema. SQL Alchemy nos permite crear esquemas de bases de datos a través de clases de Python, por lo tanto no creo que haya ningún problema. De hecho, pues lo vamos a hacer y aquí verán el ejemplo y verán que es muy sencillo hacerlo. Entonces a nuestra clase le vamos a poner posts y como parámetro le vamos a pasar db.model y aquí es donde vamos a declarar cada una de las columnas. Entonces una indispensable es ID, que es el campo con el que se identifica cada registro de manera única. Por lo general es un número entero, entonces vamos a indicárselo. Vamos a escribir db.column para identificar a esto como una columna. Dentro escribimos db.integer, que es entero, una coma y otro parámetro es primary key. Está esperando un booleano, le vamos a poner true y ahora sí, ID va a ser nuestro identificador único para cada registro. Ahora vamos a pasar algo sencillo como title, indicamos que es una columna y a este le vamos a colocar string porque es una cadena. Le vamos a colocar como límite 50 caracteres y eso es todo lo que tenemos que hacer para crear nuestro esquema. Ahora, como la base de datos nunca se ha creado, y de hecho lo podemos ver aquí, aún no hay ningún archivo que se llama database.db, pues cuando nosotros volvamos a ejecutar nuestro archivo se va a crear esa base de datos con este esquema que hemos puesto. Vamos a verlo. Detenemos esto por acá, vamos a limpiar la ventana, vamos a ejecutar de nuevo. Y ahora sí, si vemos, bueno, parece que aún no se hace porque no guardamos nuestro archivo, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho hay un error. Me parece que lo escribí mal. Ok, sí. Aquí es get. Nada más lo cambio por una E. Volvemos a guardar. Y ahora sí, cuando ejecutemos esto, debería mostrarse nuestra base de datos. Y ahora sí, en nuestro directorio de trabajo actual, pues se ha creado el archivo database.db. Vamos a verlo por medio de SQLite 3. Le pasamos el nombre de la base de datos, ya estamos dentro de ella y si escribimos .schema se mostrará todas las tablas que contiene la base de datos y los campos y pues nada más hay una tabla de nombre post que es así como se llama nuestra clase y los campos pues aquí están ID y título y la llave primaria es el campo de ID, es decir este, tal y como lo especificamos en nuestro esquema, nuestra clase, por medio de SQL Alchemy. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo, no hace falta saber SQL, esto es más que suficiente. También podemos verlo con .tables, y aquí se muestra pues nada más uno. También podemos hacer operaciones, seleccionar todo de la tabla post, y pues no hay nada ahí, entonces vamos a insertar un registro.
Si tienen alguna duda de cómo instalar SQLite 3, en los videos de configuración de entorno, que es uno para Windows y otro para macOS, Linux y derivados, allí se explica cómo instalar SQLite 3, que no es nada difícil, así que allí lo pueden revisar. Bien, entonces vamos a crear otra ruta. Esta se va a llamar insert default. Nuestra función se va a llamar más o menos igual. Y aquí vamos a escribir la instrucción que nos va a permitir insertar un registro en nuestra base de datos. Entonces vamos a crear una variable como new post y esto lo vamos a igualar a le vamos a pasar el nombre de nuestra clase, que es post, y entre paréntesis, es decir, le vamos a pasar como argumentos cada uno de sus campos y el valor que va a tener nuestro post. Entonces nada más hay un campo de momento y es title. Entonces nosotros le podemos poner default title. Y ya por último, pues hay que agregarlo a la base de datos. Por eso escribimos db.session.add y le vamos a pasar pues nuestra variable de new post. Por último, pues vamos a confirmar cada uno de esos cambios o que se escriben en la base de datos. Entonces para eso escribimos db.sessionCommit. Le podemos borrar esto. Y lo siguiente que haremos pues es, como siempre, regresar una respuesta cuando se entre a esta ruta. De hecho aquí escribí insert. Ya saben que pueden nombrar a la ruta como ustedes quieran, pero bueno, así le puse yo insert default. Nada más voy a regresar ese mensaje de default post was created. Y listo, eso debería ser más que suficiente. Vamos a guardar nuestro archivo, no lo olvidemos. Listo, ya se comprobaron los cambios. Vamos a abrir la dirección en nuestro navegador de preferencia. En este caso yo tengo todo por default, así que es localhost puerto 5000 o 127.0.0.1 puerto 5000. Bien, esperamos un poco a que se abra el navegador. Y listo, aquí está nuestra ruta principal. Entonces nuestra ruta era insert default. Aquí está. De acuerdo, no hubo ningún error, se regresó la respuesta, o sea, el mensaje que colocamos acá. Y ahora sí, cuando nosotros ejecutemos la consulta de seleccionar todos los registros de la tabla de post, debería regresar un resultado y en efecto se ha devuelto el ID 1, que es autoincrementable, y el título, que es default title. Eso es todo lo que tenemos que hacer para insertar registros. En el siguiente tutorial pues ya estaremos haciendo uso de formularios para pasar esos datos del formulario a nuestra base de datos. Pero bueno, vamos a hacer otra cosa más y es hacer una consulta, ¿de acuerdo? A través de las rutas. Entonces vamos a colocarle algo como select default. A nuestra función le vamos a llamar de manera parecida. Y aquí lo que vamos a hacer es crear una variable que diga post. Y vamos a escribir el nombre de nuestra clase, que es post.query.filter-by. Y aquí le vamos a especificar por qué campo lo vamos a buscar. En este caso pues nada más hay un campo, así que va a ser title. Y title va a ser igual a default title. ¿De acuerdo? Que es así el único registro que se llama para que arroje un resultado. Por último, pues nada más lo vamos a imprimir en consola. Sí, en consola. Vamos a imprimir eso, post.title, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner como selección hecha. Algo se me está olvidando, ya me acordé. Aquí al final tienen que escribir first, es decir, que nada más va a buscar a por un post, el primero que encuentre con ese nombre. ¿De acuerdo? De hecho podemos también hacer otra cosa, un poco más seguro, porque puede haber varios posts que se llamen así. En caso de que fueran muchos y quisieran pues el arreglo de objetos, tienen que poner .al. Como les digo, ya estaremos viendo cada una de estas cosas en posteriores tutoriales.
Bien, en vez del título vamos a buscarlo por ID. En este caso el ID pues va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces en consola se tiene que imprimir el título del post. Vamos a guardar, no lo olvidemos. Y ahora sí, vamos a movernos a Select Default. Listo, la selección se ha hecho y debería imprimirse en consola el nombre del título. Y aquí está. Así que sí encontró el post por el ID y se ha devuelto pues su título. Y listo, así es como se insertan registros y se seleccionan registros de una base de datos. Lo más importante de este tutorial pues es, como les había dicho, conectarse exitosamente a esa base de datos, crearla, y ya teniendo eso listo, ya están del otro lado. Entonces, con que hayan podido lograr eso es más que suficiente. Ya en posteriores tutoriales pues estaremos realizando más acciones con SQL Alchemy y también viendo otras maneras de insertar registros en nuestra base de datos, que como ya les había comentado será a través de formularios. Vamos a crear un pequeño sistema de registro de usuarios. Creo que es un buen ejemplo para combinar todo lo que hemos estado viendo, y pues ya nos acercamos al final de nuestro curso. Sin embargo, creo que vamos bien, y como les había comentado en los primeros videos, no nos vamos a quedar solamente con el curso, sino que ya habrán videos hablando ya de cosas más específicas, y pues si terminaron esta serie de videos no tendrán ningún problema en entenderlos, que ese es el propósito. Entonces los espero en el siguiente video. Esto es todo.